Hola y bienvenidos a Cinewell TV. El día de hoy les estaré hablando sobre un nuevo tema, el expresionismo. Y este video se trata de un video colaborativo con mi compañero Bingo. que nos hablará sobre otro género del cine. Hola, ¿qué tal? Soy Bingo. Exactamente, yo les hablaré sobre el surrealismo y para ello abordaremos la película del perro andaluz. Pero primero, conozcamos un poco del expresionismo. El expresionismo alemán cambió el cine para siempre y una de sus obras maestras, El gabinete del Dr. Caligari, nos transporta a un mundo oscuro, retorcido y psicológicamente perturbador. Pero, ¿qué es exactamente el expresionismo y por qué es tan importante para la historia del cine? El expresionismo alemán fue un movimiento artístico y cultural que surgió en Alemania de principios del siglo XX, en medio de un periodo de gran agitación social, política y económica. La Primera Guerra Mundial había dejado cicatrices muy profundas en la sociedad alemana y muchos artistas buscaron expresar la angustia, el miedo y la desesperación de la época a través de formas distorsionadas, colores intensos y escenas cargadas de emoción. En el cine, el expresionismo buscaba no solo contar historias, sino representar estados emocionales internos. Las películas expresionistas son conocidas por sus decorados exagerados, iluminación dramática y ángulos de cámara inusuales, que crean una sensación de irrealidad, como si estuviéramos viviendo una pesadilla. Específicamente hablando, El gabinete del Dr. Caligari es quizás la película más representativa de este movimiento. Dirigida por Robert Wiene en 1920, esta obra maestra nos cuenta la historia de un hipnotista, el Dr. Caligari, que utiliza un sonámbulo llamado Cesare para cometer asesinatos en una pequeña ciudad alemana. Sin embargo, lo que realmente destaca en esta película no es solo la trama, sino cómo el director y los artistas visuales crearon un mundo completamente distorsionado para reflejar la mente perturbada de los personajes. Los decorados de la película son fundamentales para entender el estilo expresionista. Paredes que se doblan, ventanas torcidas y un juego de luces, sombras que aumentan la sensación de inquietud. Todo esto está diseñado para transmitir una atmósfera de caos y desequilibrio psicológico, un tema central en el expresionismo. El impacto del gabinete del Dr. Caligari fue inmediato. La crítica de la época quedó fascinada por su audacia visual y narrativa. La película nos invita a cuestionar la realidad, el poder de la autoridad y la naturaleza del mal. Sin embargo, también fue vista como una crítica a la autoridad totalitaria que existía en Alemania en esa época, anticipando el surgimiento de movimientos políticos más oscuros en los siguientes años. El legado de esta película y del expresionismo alemán se extiende mucho más allá de su tiempo. Directores modernos como Tim Burton o Guillermo del Toro continúan bebiendo de esta fuente para crear mundos oscuros y estilizados. El expresionismo alemán sentó las bases para el cine de terror y ciencia ficción, y cambió la manera en que los directores entendían el cine como una forma de arte visual. El expresionismo no solo revolucionó el cine en términos visuales, sino que introdujo la idea de que el cine podía ser algo más que una simple narración. El expresionismo nos enseñó que el cine puede explorar las profundidades de la psique humana, mostrar la angustia interna y usar el arte para criticar a la sociedad. El gabinete del Dr. Caligari no solo es una obra maestra del cine mudo, sino también un recordatorio de que las películas pueden ser portadoras de una verdad emocional y psicológica que trasciende el tiempo. Así que la próxima vez que veas una película que te incomode, que distorsione la realidad o que te sumerja en un mundo oscuro y surrealista, recuerda que probablemente hay algo del expresionismo alemán en ella. Se considera un movimiento que a más de 100 años de su nacimiento sigue vivo en las pantallas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el expresionismo y el gabinete del Dr. Caligari. Espero se animen a verlo. Ahora los dejamos con mis compañeros Carlos para que nos explique del otro género. Gracias. Bueno, parece que me toca a mí. Primero que nada, para entender mejor el tema, hay que aclarar que el surrealismo fue un movimiento cultural y artístico que surgió en la década de 1920 en Francia. Este fue liderado por el autor André Breton. Mi francés no es muy bueno. Continúo. El término surrealismo proviene del término francés surrealisme, que significa más allá de la realidad.
El surrealismo buscaba revolucionar la forma en la que se entendía la realidad y la creatividad, fusionando lo consciente y lo inconsciente, lo racional y lo irracional. Esta exploraba los sueños, las fantasías y el subconsciente como fuentes de inspiración. Algunos principios claves del surrealismo son la importancia del subconsciente, la crítica a la razón, la exploración irracional y la libertad creativa. El surrealismo siempre buscó liberar la creatividad de restricciones de la razón y la lógica, pues rechazaba las formas únicas de entender el mundo. Como mencioné anteriormente, el surrealismo es un movimiento cultural y artístico, y dentro del mundo de la cinematografía, la película titulada Un perro andaluz es un claro ejemplo de esto, ya que este es un cortometraje que desafía la narrativa tradicional y la lógica, presentando una serie de imágenes abstractas que exploran la relación entre lo consciente y lo inconsciente. La película es una clara manifestación de este movimiento surrealista que buscaba revolucionar la forma en la que se entendía la realidad y la creatividad. La película comienza con la famosa escena de los ojos cortados, que simboliza la destrucción de la percepción racional y la apertura de nuevas formas de entender este mundo. Esta escena es un ejemplo de la técnica surrealista del choque o coalición, que busca provocar una reacción emocional en el espectador. A lo largo de la película se presenta una serie de secuencias que parecen no tener relación en sí, pero en realidad están conectadas por un hilo subconsciente. Por ejemplo, la secuencia de la mano infestada de hormigas representa la ansiedad y el miedo, mientras que la imagen del piano lleno de cadáveres de burros putrefactos es una crítica a la sociedad burguesa. La película también utiliza la técnica del montaje para crear una atmósfera de ensueño y el desconcierto. Las imágenes, que suceden sin lógica aparente, crean un sentido de desorientación al espectador. Esto es un ejemplo de la técnica surrealista del automatismo, que busca liberar la creatividad de la razón y la lógica. En resumen, Un perro andaluz es una obra maestra del cine surrealista que desafía la percepción y la lógica, y que sigue influyendo en la cultura y el arte hasta el día de hoy. La película es un ejemplo perfecto de cómo el movimiento surrealista busca la forma en la que se entendía la realidad y la creatividad. Y bien, eso ha sido todo el día de hoy. Agradezco enormemente a Cinemul TV para ayudarme a explicar mejor estos temas. Y bien, si les ha gustado, denle like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima.